En las áridas llanuras de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y el viento arrastra polvo como fantasmas del pasado, vivía un hombre llamado Tomás Rivera. Había llegado allí hacía más de 10 años, huyendo de una bala que le rozó el alma en Chihuahua. Su rancho era poco más que una choza de adobe medio derruida, un corral con 3 caballos flacos y un pozo que apenas daba agua turbia en los meses secos. Tomás no hablaba con nadie. Los vaqueros de los ranchos cercanos lo conocían como el ermitaño del Cerro Prieto. Decían que había matado a un hombre por una mujer, o por una deuda, o por nada. Nadie preguntaba. Él no respondía. Cada mañana, antes de que el sol asomara, Tomás salía a recorrer sus tierras. Llevaba un Winchester del 73 colgado al hombro y un revólver Colt en la cadera, aunque hacía años que no disparaba contra otro ser humano. Cazaba venados, conejos, lo que encontrara. Bebía agua del pozo, comía tortillas duras y frijoles fríos. Por las noches, sentado junto a una fogata pequeña, miraba las estrellas y recordaba nombres que ya no quería pronunciar. Una tarde de julio, cuando el calor hacía temblar el horizonte, Tomás regresaba de revisar una cerca rota. El sudor le empapaba la camisa y la sed le quemaba la garganta. Al acercarse al pozo, vio algo que lo detuvo en seco. 2 figuras se encontraban junto al brocal. Eran mujeres, indias, apache, por el corte de sus ropas de cuero y las trenzas largas que caían sobre sus hombros. Pero no eran mujeres comunes. Eran gigantes. La más alta medía fácilmente 3 metros, quizás más. Sus piernas eran como troncos de mezquit, sus brazos gruesos como barriles. La otra era apenas un poco más baja, pero igual de imponente. Ambas llevaban mocasines enormes, vestidos de ante adornados con cuentas y plumas, y en sus cintos colgaban cuchillos largos que parecían espadas en manos normales. Sus rostros eran hermosos, fieros, con ojos negros que brillaban como obsidiana. Pero lo que heló la sangre de Tomás fue que una de ellas tenía la mano apoyada en el borde del pozo, y sus dedos cubrían todo el círculo de piedra. Tomás tragó saliva. Su mano bajó lentamente hacia el Colt. No sabía si huir o disparar. Nunca había creído en las historias de los viejos sobre gigantes que caminaban por la sierra, devoradores de hombres o guardianes de tesoros antiguos. Pero allí estaban, reales, inmensas. La más alta alzó la cabeza y lo miró. Su voz retumbó como un trueno lejano. Agua, dijo en español lento, pero claro. Tenemos mucha sed. Tomás sintió que las piernas le temblaban. ¿Cómo era posible que hablasen español? ¿Y por qué pedían agua con tanta calma, como si él fuera un simple cantinero? La segunda gigante se inclinó un poco hacia él. Desde tan cerca, Tomás pudo ver que sus ojos no eran crueles. Estaban cansados, secos. Sus labios estaban agrietados por el sol. Hemos caminado muchos días, continuó la primera. El río seco. Los manantiales envenenados por los mineros. Solo queremos agua. Después nos iremos. Tomás miró el pozo. Apenas había suficiente para él y los caballos por una semana más. Si ellas bebían, se quedarían sin nada. Pero ¿cómo negarles? Una sola de esas manos podía aplastarlo como a un insecto. Con el corazón latiéndole como tambor de guerra, se acercó lentamente. «Está bien», dijo con voz ronca. «Pueden beber». Sacó el cubo de cuero, lo ató a la cuerda y lo bajó al fondo. El pozo estaba bajo. Tuvo que bajar y subir el cubo 3 veces para llenar un balde grande que usaba para los caballos. Se lo ofreció a la más alta. Ella lo tomó con 2 dedos, como si fuera una taza pequeña. Lo llevó a sus labios y bebió. El agua desapareció en segundos. Luego se lo pasó a su hermana, que también bebió hasta la última gota. Tomás las observaba sin parpadear. Nunca había visto nada igual. Cuando terminaron, la más alta le devolvió el balde vacío. «Gracias, hombre pequeño», dijo. «Me llamo Nadoste. Esta es mi hermana menor, T.S. Ana». Tomás asintió, sin saber qué decir. «¿Por qué? ¿Cómo?», balbuceó. Nadoste sonrió por primera vez. Era una sonrisa triste. «Somos las últimas de nuestro pueblo. Los antiguos. Los que vivían en las montañas antes de que llegaran los españoles, antes de los apaches comunes, antes de los blancos. La tierra nos hizo grandes para protegerla. Pero la tierra se está muriendo. El agua desaparece. Los hombres la roban. Por eso bajamos de la sierra. Buscamos un lugar donde aún haya agua limpia». Tomás sintió algo extraño en el pecho. Piedad, tal vez.
O miedo disfrazado de compasión, aquí apenas hay, dijo. Pronto se secará también. T.S. Ana habló por primera vez. Su voz era más suave, pero igual de profunda. Sentimos el agua bajo la tierra. Hay un ojo de agua profundo, muy abajo. Pero necesitamos ayuda para sacarlo. Tomás frunció el ceño. Ayuda. De mí. Nadoste asintió. Tú vives solo. No tienes miedo a la soledad. Y tu corazón no está completamente muerto. Lo sentimos. Tomás retrocedió un paso. ¿Cómo sabían eso? No soy fuerte, dijo. No puedo mover piedras grandes ni cavar profundo. No necesitas fuerza, respondió Nadoste. Solo necesitas confiar. Esa noche, Tomás no durmió. Las dos gigantes se quedaron junto al pozo, sentadas en el suelo como si fueran montañas pequeñas. No comieron. No hablaron más. Solo miraron las estrellas. Al amanecer, Tomás salió de la choza con su pico y su pala. Las hermanas lo esperaban. Enséñenme, dijo. Caminaron hacia el cerro, a media legua del rancho. Allí, entre peñascos, Nadoste señaló una grieta en la roca, aquí abajo. Muy abajo. Pero hay agua dulce, pura. Tomás empezó a cavar. Las gigantes removían piedras que él ni siquiera podía mover con una palanca. Trabajaron todo el día. Al atardecer, habían abierto un hueco de 3 metros de profundidad. Tomás estaba exhausto. Las hermanas apenas sudaban. De pronto, T.S. Ana metió la mano en el fondo y sacó tierra húmeda. Cerca, dijo. Continuaron. La noche cayó y encendieron una fogata. Tomás compartió sus últimas tortillas y frijoles. Ellas comieron con delicadeza, usando los dedos como pinzas. ¿Por qué no me matan y toman el rancho?, preguntó Tomás de repente. Nadoste lo miró largo rato. Porque no somos monstruos. Y porque te necesitamos vivo. Los días siguientes fueron iguales. Cavar, remover piedras, descansar poco. Tomás empezó a hablar. Contó sobre su pasado, la mujer que amó, el hombre que mató por celos, la culpa que lo perseguía. Las hermanas escuchaban sin juzgar. Una noche, después de 15 días de trabajo, llegaron al agua. Un chorro claro brotó del fondo como un milagro. Las gigantes se arrodillaron y bebieron directamente de la tierra. Luego llenaron sus manos y se lavaron el rostro. Por primera vez, rieron. Era un sonido profundo, como un río lejano. Tomás también bebió. Nunca había probado agua tan dulce. Entonces Nadoste se puso de pie y lo miró. Ahora este lugar es tuyo y nuestro. El agua no se acabará nunca mientras cuidemos la tierra. Pero hay una condición. Tomás sintió que el miedo volvía. ¿Cuál? Que nunca más estés solo. Nos quedaremos contigo. Protegeremos este lugar. ¿Y tú? Nos protegerás a nosotras del mundo de los hombres pequeños que nos teme. Tomás miró el manantial nuevo, la choza, el horizonte. Pensó en los años de silencio, de noches vacías. Pensó en lo que significaba volver a tener a alguien, aunque fueran dos gigantes apaches. Asintió. Está bien. Pasaron los meses. El rancho cambió. El manantial se convirtió en un pequeño oasis. Crecieron pastos, llegaron animales. Tomás construyó una casa más grande, con puertas altas para las hermanas. Ellas cazaban venados con las manos desnudas y traían leña de árboles enteros. Los vaqueros de los ranchos vecinos empezaron a murmurar. Decían que el ermitaño del Cerro Prieto ahora vivía con demonios gigantes. Algunos se acercaron armados, pero al ver a Nadoste y T.S. Ana de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, dieron media vuelta sin decir palabra. Una vez, un grupo de bandidos intentó robar el ganado. Las hermanas los levantaron como a niños y los arrojaron al otro lado del cerro. Nunca volvieron. Tomás ya no llevaba el colt. Ya no necesitaba. Por las noches, los tres se sentaban junto al fuego. Nadoste contaba historias antiguas de cuando los gigantes caminaban libres por toda la tierra. T.S. Ana cantaba canciones en su lengua, suave como el viento. Tomás hablaba de sus recuerdos, y por primera vez, sonreía al recordarlos. Una tarde, años después, un viajero perdido llegó al rancho pidiendo agua. Tomás lo recibió con una sonrisa. El hombre miró con ojos desorbitados a las dos gigantes que trabajaban en el corral. ¿No les tiene miedo?, preguntó temblando. Tomás miró a Nadoste y a T.S. Ana. Ellas le devolvieron la mirada con cariño. No, dijo. Ellas me salvaron. El viajero se fue rápido, llevando la historia al mundo.
Y así, en las llanuras de Sonora, donde antes solo vivía un hombre solo con sus fantasmas, ahora vivía una familia extraña, un vaquero endurecido y dos hermanas apaches gigantes que un día pidieron agua, y se quedaron para siempre.